Buenas tardes, amados hermanos. Por lo visto todavía no nos podemos reunir en presencia, de manera presencial. Así que esta semana por lo pronto será también video en YouTube. Si algo pasara para la siguiente semana y de igual manera no pudiéramos reunirnos en el lugar donde nos estamos congregando, pues no importa, ahora sí que nos vemos aquí en la casa y aquí mismo tenemos el estudio. Y si esto continúa, pues hallaremos la manera de continuar el estar buscando la presencia de nuestro Señor a través de las Escrituras. Sí, queda claro que como cristianos nosotros tenemos que dar un testimonio de amor y obediencia, ¿verdad? Y sabernos sujetar a nuestras autoridades terrenales. Pero también conocemos que nuestras autoridades terrenales no conocen a Jesús. Por lo tanto, sus decisiones son totalmente apartadas de la voluntad de Dios. Así que si coartan nuestra libertad para reunirnos a buscar a Cristo Jesús, por supuesto que se van a encontrar con una iglesia amante del Señor que está dispuesta a perder la vida por causa de nuestro Salvador. Sin más, pues vamos a continuar. La semana pasada vimos 1 de Juan, el capítulo 3, y estoy seguro que tanto para mí como para ustedes fue palabra dura, fue palabra muy fuerte hablando acerca del comportamiento de un hijo de Dios, porque estuvimos hablando acerca de los hijos de Dios y también de los hijos del diablo, como muchas personas dicen ser hijos de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo odian a sus hermanos. Esto no puede ser así de ninguna manera y en el capítulo 3 abarcamos todo esto. Entonces, en resumidas cuentas, comenzar a poner nuestra vista en el cielo, en la eternidad, en Cristo Jesús, y no aquí en la tierra, porque todo lo que es de la tierra, todo lo que es del mundo, sus deseos, todo eso pasa, y muchas personas pasan también junto con ello, ¿por qué? Porque no tienen su vista puesta en Cristo Jesús, de manera que no hay fe, no hay confianza, no hay arrepentimiento, no hay una evidencia de que Cristo Jesús está haciendo algo en la vida de estas personas. Por lo tanto, junto con el mundo y sus deseos, pasarán. Esto porque la palabra, hermanos, es clara y el Señor siempre nos está motivando a que nos estemos examinando a nosotros mismos. ¿Dices que eres hijo de Dios? Ok, entonces ve a la Biblia y checa, verifica que tus actitudes, que tus decisiones, que tu comportamiento, tu manera de hablar va de acuerdo a la de un hijo de Dios. Y vamos a continuar en este mismo estilo, el capítulo 4. Rápidamente retomamos contexto. Aquí Juan está exponiendo a la luz a todos estos falsos maestros, falsos incluso profetas que se atreven a predicar acerca de un conocimiento especial, de un conocimiento revelado a ciertas personas. Estamos hablando de los gnósticos. En cuanto a ellos, decían que Cristo Jesús no era el Jesús que se conoció, ¿no? Sino que ese Jesús corporal, simplemente era un ser humano como cualquier otro, que de alguna forma fue poseído por Cristo y cumplió con el ministerio, ¿no? Y a quien se crucificó, pues no fue a Cristo, sino simplemente al recipiente que fue este mismo Cristo Jesús. Para nada es así. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de ninguna manera vemos que Dios enseñe este tipo de doctrinas perversas y diabólicas. ¿Por qué? Porque el negar a Cristo Jesús, que lo vamos a ver en este capítulo, es la perdición para la persona. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas personas osan creer y también enseñar que el cristianismo tiene como base una fe ciega. Dicen por todos lados: tú solamente cree, no te estés cuestionando nada. Por supuesto que no, hermanos. El cristianismo no es una fe ciega. Creer en Cristo Jesús no es creer a lo tonto, no es creer sin fundamentos, no es creer sin fundamentación, sin motivación. ¿Y cuál es esa fundamentación, hermanos? Es las Escrituras.
las Escrituras, y el Señor nos ha provisto de herramientas para que nosotros nos demos cuenta que las Escrituras son totalmente confiables. ¿Cómo puede tener una persona el valor de autonombrarse cristiano o seguidor de Cristo y a la vez no tener idea de quién es Jesús? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de las buenas nuevas? ¿Y cuál es su parte en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cómo una persona puede tener el valor de ir por todas partes diciendo, yo soy cristiano, pero no tiene la menor idea de quién es Cristo Jesús? Y hago la pregunta de nuevo, como las pasadas semanas, ¿ya conoces a Jesús? ¿O solamente has escuchado de Él? ¿O solamente has leído de Él? ¿Ya conoces a Jesús? ¿Ya eres conocido por Él? Desgraciadamente hay muchas personas así. Son ignorantes y ciegos que guían y están siendo guiados al matadero. Son como niños incapaces de decidir por sí mismos. Van de aquí para allá a donde les parece más atractivo. Hermanos, nuestra responsabilidad es primeramente para con Dios y luego para con nuestros hermanos. Para con Dios, porque vamos conociéndole más y nos deleitamos en la verdad de su persona a través de las Escrituras. Para con los hermanos, porque es nuestro deber dar a conocer a Cristo a través de lo que hacemos y de lo que decimos. Entonces, ser cristiano no solamente es ir a una iglesia a sentarte y cumplir con el requisito de estar yendo a una iglesia, no sé, incluso ofrendar o como en muchas congregaciones se acostumbra el diezmar. Ser cristiano no es andar diciéndole a las personas, soy cristiano, nada más. Tenemos una responsabilidad para con Dios, que es en las Escrituras, en conocerle más, en deleitarnos más en su palabra, en su verdad a través de Cristo Jesús, y para con nuestros hermanos. No hay cristianos ermitaños, no existen. No hay cristianos solitarios, no existen. No existen. Con nuestra vida tenemos que testificar a Cristo Jesús. Con nuestras acciones, con nuestras palabras tenemos que testificar a Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a testificar a Cristo Jesús si no hay a quién testificarle? ¿Cómo vamos a testificar a Cristo Jesús si siempre queremos estar apartados? Si no nos interesa juntarnos con los demás, porque son unos hipócritas, porque son unos mentirosos. ¿Cómo vas a ser testigo de Cristo Jesús si no hay nadie que te escuche? Si no hay nadie que se relacione contigo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que si lo que yo estoy hablando en este momento proviene de Dios, si no conoces a Jesús? Porque recuerda, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y solamente el Hijo decide a quién da a conocer al Padre. Porque si alguien ha visto al Hijo, entonces ya ha visto al Padre. Hay muchos perversos allá afuera y por todo el mundo predicando un evangelio de muerte, llevando a las personas a idolatrar el dinero, idolatrar personas y también llenándoles el cuerpo de cargas, costumbres y rituales que les imposibilita conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a cumplir lo que se nos requiere en el versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Juan? Si no tienes la menor idea de quién es Cristo Jesús. Si yo no tengo la menor idea de quién es Cristo Jesús, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando alguien habla de parte de Dios o no habla de parte de Dios? Verás, hablábamos el día de ayer, me parece, con unos hermanos acerca de esto, acerca de las autoridades eclesiásticas de esta manera, ¿no? En cómo se nos ha enseñado malamente que si es pastor, si está arriba predicando, significa que Dios lo puso ahí. Y aunque predique barbaridades, aunque predique estupideces y sandeces, tú no tienes que cuestionarte nada, simplemente escuchar y algo de lo que diga el Señor te va a hablar. Hermanos, esto es una mentira. No cualquier persona que se para a enseñar las Escrituras es apta para enseñar las Escrituras. No me crean a mí. Hay así de congregaciones en donde enseñan perversidad, en donde enseñan falsos evangelios, falsas doctrinas, doctrinas de hombres. Pero ¿cómo se va a dar cuenta la gente, los que se congregan en esos lugares, de que esos
falsos maestros están enseñando falso evangelio. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Si no conocen a Cristo Jesús, si no hay interés en conocer a Cristo Jesús, si no hay arrepentimiento en el corazón. Sí, les encanta ir a la iglesia y convivir con los cristianos, pero están aferrados a su pecado. No tienen el más mínimo interés por dejar ese estilo de vida pecaminoso. Así que sí, hay muchos perversos allá afuera predicando un montón de cosas que llevan a la muerte. Sin embargo, es nuestro deber como hijos de Dios conocer a Cristo Jesús. Es nuestro deber como hijos de Dios, probar, poner a prueba si esos espíritus provienen de Dios o si no provienen de Dios. Y solamente lo vamos a poder hacer a través de las Escrituras, a través de convicciones firmes, a través del arrepentimiento, a través de depender cada vez más de Cristo Jesús. Una vez conozcan a Jesús, prueben si los que hablan verdad o hablan mentira. Así que repito, ¿ya conoces a Cristo Jesús? ¿O todavía eres como un niño que puede ser llevado de aquí para allá por cualquier cosa que llegan a convencerte de algo que parece muy atractivo? Ah, mira, es que aquí hacemos cosas diferentes. Aquí no hablamos tanto de arrepentimiento, tanto eso de que el Dios de juicio. No, aquí hablamos más de que Dios es amor y que todo está bien padre, hay buena música, hay buen ambiente y la gente va y les encanta y se sienten bien recibidos y ahí se quedan. ¿Y en qué momento se van a dar cuenta si quien está hablando habla de parte de Dios o no? Si no hay arrepentimiento, si no viven en amor. Ahorita vamos a hablar qué es vivir en amor. Vamos a leer el versículo 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren, hermanos, nosotros crecimos y fuimos educados como gentiles, de manera que la historia de Israel, las promesas y también las profecías nos eran ajenas. Ciertamente muchos oímos hablar de Jesús, incluso desde muy niños, muy pequeños, pero hasta que Él no se reveló en nuestras vidas, verdaderamente no lo conocíamos. También tenía la oportunidad de hablar con un hermano de esto. Nosotros estamos aquí en México. Sí, México es una nación pagana, como cualquier otra. Fuimos criados como paganos. Nosotros fuimos criados como gentiles, aunque desde chiquitos fuéramos a la iglesia cristiana o a cualquier otro lugar, fuimos criados como gentiles. Así que cuando alguien leía del Antiguo Testamento, para nosotros era totalmente ajeno, una historia que sí habla de Israel, pero Israel está en Israel, ¿no? Esto es México, nosotros qué tenemos que ver con esto. Así que nosotros no crecimos amando la historia de Israel, nosotros no crecimos amando Génesis a Malaquías. ¿Por qué? Porque fuimos criados como gentiles, de manera que las promesas y las profecías, si bien llegamos a escucharlas, simplemente eran historias, simplemente era algo de lo que se hablaba los domingos, ¿no? Pero no había en realidad una identidad dentro de. Pero en Cristo Jesús, nuestra identidad se encuentra aquí en su palabra. De manera que la historia desde Génesis a Apocalipsis es nuestra y nosotros estamos 100% involucrados en ella. ¿Por qué? Porque fuimos injertados en Israel. Tú y yo fuimos injertados. Ya no somos lo que éramos, aunque nos hayan criado como nos criaron. Tú y yo somos pueblo de Dios. Esta es nuestra historia. Las promesas y las profecías directamente nos afectan a nosotros. Directamente intervienen en nuestras vidas y en nuestro futuro. ¿Ok? ¿Acaso nada más crees el Nuevo Testamento?
Jesús fue profetizado desde Génesis mismo, aunque en aquel tiempo no se hablaba de él como Jesús de Nazaret, que es como tú y yo lo hemos oído y también leído, sino de la gran promesa y profecía que habla de Dios como Salvador. Jesús se encuentra en todo el Antiguo Testamento desde Génesis. Desde Génesis se profetizó al Redentor. Desde Génesis se profetizó al Salvador, aquel que haría quitar el pecado del pueblo. Hermanos, el nombre de Jesús tiene un gran significado. Significa Dios el Salvador o Dios salva. Eso significa Yahushua. Dios el Salvador o Dios salva. ¿Alguna vez alguna persona llegó a preguntarte o tú mismo te lo fuiste a preguntar? ¿Qué significa mi nombre? ¿Qué significa tu nombre? ¿Qué significa tu nombre, Adriana? ¿Qué significa Adriana? ¿Qué significa Germán? Y ahí vas, ¿no? Y te metes a internet y lo puedes googlear y a ver, ¿qué significa Germán? ¿No? Pues que significa hombre valiente, hombre que pelea, hombre que carga la espada, ¿no? Y podemos conocer el significado de los nombres. Bueno, Jesús, el nombre de Jesús tiene significado. El nombre de Jesús no es Chuy. El nombre de Jesús no es nada más el compa Jesús, no. El nombre de Jesús, que en arameo es Yahshua, significa Dios el Salvador o Dios salva. Ahora vamos a leer rápidamente en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y miren, estoy hablando acerca de nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a tener una identidad en Cristo Jesús si no conocemos a Cristo Jesús? Vamos a leer ahora Isaías 43. Isaías 43, versículos 10 al 11, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Fuera de Él no hay quien salve. Ahora vamos a leer el capítulo 44, versículos 3 al 6. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice, está hablando Juan aquí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades, las llaves de la muerte y del Hades. Así que, según lo que acabamos de leer en los versículos 2 al 3, confesar que Jesucristo ha venido en la carne no es solamente pronunciar que el Mesías nació de María. Ah, sí, Cristo Jesús se hizo hombre. Ah, sí, Jesucristo nació de una virgen. Y no entender qué significa eso. Es conocer de quién se habló por milenios a través de los profetas, a través de las profecías. Confesar que Jesucristo ha venido en la carne es creer y conocer que quien creó el universo se hizo hombre y caminó entre nosotros para salvación y vida eterna. Pero ¿cómo podemos conocerle si nosotros no tenemos parte en esto?
¿Cómo podemos conocerle si no nos interesa escudriñar? ¿Cómo podemos conocerle si no hay arrepentimiento? ¿Cómo podemos conocerle si el Espíritu Santo no nos revela a Cristo Jesús? Jesús es el principio y el fin, el primero y el último. Él es el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que todo el que dice que Jesús no es Dios y que solamente fue una persona, no es de Dios. Tiene espíritu de anticristo. Que recordemos que Juan está hablando de lo que está sucediendo en este contexto, en este momento histórico, de esta secta de personas que se levantan diciendo que Jesús era una persona, un recipiente nada más, a quien fue poseído por Cristo para cumplir con las profecías. No. Versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido. No dice que Jesucristo fue creado y nació, ¿no? Ha venido. ¿Qué significa ha venido? Que estaba en un lugar y que fue a otro lugar. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y qué significa confesar eso? Significa conocer que este Cristo Jesús es de quien se habló desde Génesis. Dios salvando a la humanidad. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros, hermanos, no estamos en guerra con esos anticristos. Ya los hemos vencido, pues somos de Dios, somos de Jesús. El que habita en nosotros es el mismo que sostiene la creación. Así que no hay de quién temer, hermanos. No hay quien nos haga temblar de miedo. Y miren, este es un versículo que yo llegué a escuchar muchísimas veces fuera de su contexto. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, ¿no? Y lo usan de estandarte para hacer un montón de perversiones. Lo usan como estandarte para predicar un falso evangelio. Que hoy en día está muy de moda el evangelio de la prosperidad, ¿no? Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Abre tu negocio y vas a tener éxito. Vas a tener ese ascenso. Haz lo que te propongas y lo vas a lograr. Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Hermanos, eso es una mentira. No es el propósito de este versículo motivar gente a que se desarrolle en el mundo. El propósito de este versículo es que hay muchos anticristos predicando falso evangelio, doctrina de hombres, y que no hay nada de qué temer. Nosotros seguiremos predicando el evangelio de Cristo Jesús sin temor a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Versículos 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si estos anticristos conocieran a Jesús, no hablarían del mundo. Pero como no tienen ni la menor idea de quién es, ni de dónde proviene, el mundo es lo único que saben hablar. Y los que son igual a ellos los escuchan. El versículo 6 puede ser utilizado como una fuente de blasfemias en boca de estos mismos personajes que no tienen ni idea de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque van ahí por todas partes predicando falsas doctrinas, un evangelio pervertido, diciendo, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Entonces tú no quieres obedecer lo que yo estoy diciendo, no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, entonces tú no eres de Dios.
Ah, ¿no me crees? Mira, aquí dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Cuando Juan dice nosotros, se refiere a los apóstoles. Así que podemos interpretarlo más como nosotros los apóstoles somos de Dios porque conocemos a Jesús. Y quien conoce a Dios escucha y está de acuerdo con nuestra enseñanza. Recuerden, hermanos, que la ley es el maestro que dirige a Cristo. Y esto por revelación del Espíritu Santo. Así que los que no lo conocen no están de acuerdo con nosotros, con nuestros hermanos apóstoles, que junto con los profetas son el fundamento de la iglesia. Lo podemos leer en Efesios 2, versículo 20. Debemos recordar, hermanos, que los apóstoles son, junto con los profetas, son el fundamento de la iglesia. No hay revelación nueva. No está Dios hablando cosas diferentes a las que ya habló. Muchos pervierten el evangelio basándose en lo que opinan otras personas. Dogmas, doctrinas, pensamientos de hombres. No hay revelación nueva. El Señor no habla a través de sueños, revelando cosas diferentes a lo que ya está escrito. Eso es una mentira de Satanás. Y si alguien dice, yo soñé esto, yo tuve una visión de esto, y esa visión es diferente a lo que la Biblia enseña, tiene un espíritu pervertido. Es mentira de Satanás. Es anticristo si se atreve a enseñarlo. Versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, les dije hace un momento íbamos a hablar acerca de esto. El amor no es como el mundo lo enseña. El mundo no tiene parte en la eternidad y desconoce el reino de Dios. Así que lo que el mundo enseña es producto de su propia perversión. Y el mundo trata de enseñarte cómo funciona el amor y qué es en realidad el amor. Pero no puede enseñar algo que desconoce. Porque no tiene la menor idea de quién es Jesús. Porque no tiene la menor idea de quién es Dios. Así que lo único que puede enseñar es el producto de su propia maldad, de su propia perversión. Amarnos los unos a los otros no significa siempre estarnos abrazando y sonriendo y elogiando. ¿Cuál es el mayor acto de amor en el mundo y en el universo? Es Cristo Jesús, muriendo por nosotros. Entonces, ¿crees que por sonreírle y hablarle bonito a un hermano lo estás amando? Hermanos, amar a los demás significa dar el ejemplo de Cristo y predicar la salvación por fe. Eso te va a costar la vida, te va a costar tu orgullo, te va a costar tu vanidad, te va a costar todo tu esfuerzo, todo tu esmero, toda tu ociosidad. El mundo que es según la carne va en contra del Espíritu. Y el Evangelio de Cristo Jesús es Espíritu. Tú predica el Espíritu y vas a tener a todo el mundo en contra tuya. Entonces, ¿qué es amar a nuestros hermanos? No es siempre llegar y sonreírles y, ay, ¿cómo está? ¿No? Y decirle cosas bonitas y abrazarlo y todo está bien. Y, ay, mira, amor y paz. Y es que yo soy cristiano, entonces yo amo. Todos pueden hacer eso. Todos pueden hacer eso. El mundo está lleno de hipócritas. Si a mí me cae mal alguien y lo odio por beneficio o porque las personas no piensen mal de mí, pues yo voy a ir con esa persona y, ¿cómo has estado? Ah, mira qué bonita ropa estás usando. Espero que estés muy bien. Nos vemos a la próxima. Y luego me voy, desgraciado infeliz. Mira lo que estaba diciendo.
hijo Jesús, cómo se está comportando. Y vas con otra persona, mira lo que ese fulano estaba diciendo. Amar a nuestros hermanos no es siempre estar sonriéndole a la gente y abrazándolo y dándole elogios. Amar a nuestros hermanos es con nuestra vida testificarle a Cristo Jesús. Porque, lo repito, ¿cuál es el mayor acto de amor en el universo? Cristo Jesús. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesús es el principio y el fin. Entonces, ¿cómo sería posible que en algún momento Jesús fuera creado? No lo fue de ninguna manera. Jesús salió del Padre y Él es único. No hay nadie como Él. Eso significa unigénito. Unigénito es monogenes. No hay nadie como Cristo Jesús. No existe nadie como Cristo Jesús. Antes que Abraham fuera, yo soy, dijo Jesús. Él es Dios en la carne y vino a dar su vida en lugar de las nuestras. No hay acto más sublime y más grande que Cristo Jesús muriendo por ti y por mí. Ese es el amor de Dios, no lo que el mundo te enseña de amor. Lo que el mundo te enseña de amor es perversión, es maldad, es algo retorcido, putrefacto. El amor de Dios en la vida de un cristiano es que ese cristiano con su vida testifica a las demás personas a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que las demás personas lo conozcan. Predican el arrepentimiento, predican una vida en santificación. ¿Y sabes qué? A muchos, si no es que a la mayoría, les ha costado la vida. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, tú y yo no podemos naturalmente amar a Dios, porque Él fue quien dio el paso hacia nosotros. Él vino a nosotros porque nadie iba a Él. Él fue el que dio el paso a nosotros. Y si Dios decidía destruir a la humanidad por su pecado, esto es bueno y es justo. Porque todos a una nos apartamos de Dios. Pecamos contra su voluntad santa. Todos, no hay excepciones. Es que yo no soy tan malo. O yo sí soy una buena persona. No. Siempre has quebrantado la ley de Dios. Al igual que yo. Y si Dios hubiera decidido eliminarnos, eso sería bueno y sería justo. Porque Él es santo y Él es amor y Él es perfecto. Y no hay en Él pecado. Él envió a su Hijo a morir para saldar la cuenta de justicia que se acumulaba en contra nuestra. Entonces, en lugar de simplemente desecharnos por nuestra perversidad, Él vino a morir y tomar nuestro lugar para que nosotros ocupemos su lugar. Y muchas personas se pueden molestar y lo hacen porque no pueden entender el amor de Dios. ¿Qué sentido tiene que yo, siendo tan malvado, haya venido Cristo a morir por mí? Yo no lo haría. Por supuesto que tú no lo harías. Tú eres malvado, tú no lo harías. Yo tampoco lo haría. Tú eres pecador. Yo soy pecador. Pero en esto consiste el amor de Dios. Ese es el acto más sublime de su amor. Que el santo venga a morir por el pecador. El inocente hecho culpable. Versículo 11 al 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios,
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, si ya han recibido la verdad en Cristo, ¿qué los detiene a vivir amando a los demás? Ya Dios nos mostró su grande amor. No somos más sus enemigos. Todo lo contrario. Ahora somos hijos de Dios. Todo el universo, hermanos, en cada rincón del reino de Dios, somos conocidos como hijos de Dios. Ya no somos más sus enemigos. Ya no somos más esos culpables enjuiciados a muerte. Somos llamados a ser hijos de Dios. Andemos, pues, como hijos del Dios que ama y perdona a los que creen. Eres un hijo de Dios. Entonces anda en amor y perdona como Él perdona. Eres una hija de Dios. Anda en amor y perdona como Él perdona. Y les recuerdo, andar en el amor no es lo que el mundo nos ha enseñado de amor. Mucho menos todo lo que tiene que ver con lo sexual. El amor de Dios se manifiesta en la vida de una persona que pone su vida para que otros conozcan a Cristo Jesús. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que podemos estar confiados de que le pertenecemos porque su Espíritu nos enseña todo y nos hace caminar por sendas de justicia. Podemos estar confiados. Ahorita vamos a hablar de los que tienen miedo. Por mientras nosotros, los hijos de Dios, podemos estar confiados en que le pertenecemos, porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ciertamente somos pecadores y cada día continuamos ofendiendo a Dios y a nuestros hermanos con nuestra actitud, con nuestros pensamientos. Pero nosotros podemos vivir confiados en que le pertenecemos y que es su obra en nosotros. Y lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Aún que ya somos pertenencia del Señor, aún todavía de manera ocasional podemos presentar actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos. Sin embargo, el Espíritu que mora dentro de nosotros nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a perdonar, a pedir perdón, a humillarnos delante de Dios, a dejar las actitudes que le desagradan. Versículo 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Así que, aunque el mundo enseñe perversión y llame a lo malo bueno, si tú testificas que Jesús es el Hijo de Dios, la salvación del mundo, entonces es prueba de que Dios permanece en ti. Porque el Padre ordenó que todo el que escuchara al Hijo le obedeciera, y el Hijo predica arrepentimiento y vida nueva. Así que podemos llegar a tomar a la ligera ese versículo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Como muchos piensan, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres recibir a Cristo Jesús? Haz esta oración después de mí. Padre Santo, sé que soy un pecador, sé que te necesito. Yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname de mi maldad, bla, bla, bla. Y luego vemos que no hay cambios. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque cuando la Biblia nos dice que hablemos, no significa que de nuestros dientes para afuera. El contexto de esto es persecución. El contexto de esto es muerte. Si tú dices que eres de Cristo Jesús, te matamos. O te quitamos todo lo que tienes. O te encarcelamos. No es andar ahí diciendo, ay, sí, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios y listo, ya.
soy salvo. No, para nada. Es si tú confiesas a Jesús como el Hijo de Dios, entonces tu testimonio debe de cambiar por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Tu testimonio va a ir siempre en contra del mundo. El mundo te va a odiar, porque al mundo no le parece lo espiritual. Pero si tú dices que sí confiesas al Hijo de Dios y no hay nada de fricción con el mundo, es porque tu comportamiento es igual al del mundo. Estás de acuerdo con todo lo que el mundo hace y su cultura. Pero un hijo de Dios permanece firme sin temor a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y puede predicar a grandes voces: Jesucristo es el Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. Confiésenlo como su único y suficiente Salvador. Cambien sus maneras de vivir. No amen el mundo ni lo que les ofrece. Versículos 16 al 17. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor de Dios en un ser humano inútil lo lleva a dar su vida para que otros conozcan a Cristo. El amor de Dios te hará dormir tranquilo sabiendo que le perteneces, y de la misma manera despertarás porque Él es digno de confianza. Y se ha pervertido tanto el evangelio que hoy se predica desde los altares: Dios es amor. Y las congregaciones abrazan el pecado. Y a las congregaciones no les importa que los hermanos prediquen a Cristo y vivan sin arrepentimiento. Es que Dios es amor, no te preocupes por esas cosas. Pervirtieron el significado de Dios es amor. Dios es bueno. Hermanos, Dios es amor, sí. Y esa es la peor noticia para el pecador, que no quiere arrepentirse, que ha negado a Cristo Jesús. Es la mejor noticia para el pecador, que se ha humillado, ha reconocido su necesidad de Cristo Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, ha dejado ya esa vana manera de vivir. Dios es amor. ¿Y de qué se trata? Que Cristo murió por el pecador. Si el amor de Dios está en tu vida, entonces muere por tus hermanos. Versículo 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo podemos amar a Dios y a nuestros hermanos? Cuando conocemos a Jesús. Nunca pasará que alguien ame a Dios y después conozca a Jesús. Todo lo contrario, porque es su obra. Nunca pasará que una persona diga: ay, yo amo a Dios, y vive en pecado. Yo amo a Dios y no testifica a Cristo con su vida. Yo amo mucho a Dios y odia a sus hermanos. Eso no es real. Eso es una mentira. La lista de aquellos quienes encabezan a los que serán arrojados al lago de fuego y azufre son los temerosos y los incrédulos. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes encabezan esas listas? Los miedosos y los que no creen. Son los primeritos en ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Va a haber millares y millares de filas arrojadas al lago de fuego y azufre. Y los primeritos van a ser los miedosos y los que no creen. Y les decía la semana pasada o la antepasada, a veces nos encanta escuchar las cosas bonitas de las promesas de Dios. Pero cuando comenzamos a hablar de juicio, de arrepentimiento, de lo que está por venir, uy, a mí no me hables de esas cosas. A mí háblame de que Dios es amor. Es lo mismo. Porque Dios es amor, mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿Y qué pasa con los que no creen? Tienen su parte en el lago de fuego y azufre. ¡Ay, qué injusto! ¿Por qué Dios hace esas cosas? Pues no que ama mucho. Sí, por eso mandó a su Hijo. Pero los malvados, los pecadores, los que odian a Dios y lo reflejan con su vida, ya tienen su herencia en el lago de fuego y azufre. Versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor saca a la luz todo. Nadie que ame a Dios aborrece a su hermano. Si tú dices amar a Dios, pero te mantienes maquinando maldad, pensamientos malvados contra tu hermano, eres mentiroso. Necesitas arrepentirte y conocer a Jesús, porque ciertamente no lo conoces. Si lo conocieras, serías como Él. Identidad. ¿Quién es Cristo Jesús? Ya lo conoces. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Cómo saberlo si no lo conoces? Nos encanta escuchar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso y lleno de gracia. Y omitimos la verdad, que Dios es justo, que Dios es temible, que Dios es terrible con el pecado y con el pecador. Ya deja esas mentiras de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso es una mentira. Dios aborrece al pecador. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad. Necesitamos conocer a Cristo Jesús y comenzar a caminar en el Espíritu. Necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer quién es Él y quién somos nosotros enfrente de Él. Nada somos sin Él. No hay cristianos amantes del Señor que odian a sus hermanos. No existen. No hay cristianos amantes del Señor que odian a sus hermanos. No existen. Y yo sé que es muy probable que tú hayas conocido a más de uno que dijera, soy cristiano, y siempre está hablando mal de los demás. Siempre se está quejando de los demás. Yo también fui uno de ellos. No nos pasa, no los tolera. Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo?
es 99.99999% que no se te revele en un sueño y en una visión. ¿Dónde lo vas a conocer? Aquí, en las Escrituras. Pero ¿cómo vas a saber si alguien que habla de Cristo está diciendo verdad o está diciendo mentira? En una dependencia a la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a tener ese discernimiento si nunca lees tu Biblia? Si nunca oras. Es más, no te interesa. No puedes. No puedes escuchar y decir, habla de parte de Dios. No, no habla de parte de Dios. Así que hasta aquí el capítulo de hoy, hermanos. Ya casi finalizamos en la primera carta. Muchos anticristos salieron al mundo. Hay muchos anticristos en este 2021 predicando un Jesús falso, enseñando maldad, enseñando idolatría. Pero es tu deber y es mi deber escudriñar las Escrituras, vivir a Cristo Jesús y predicarlo, testificarlo. Al mundo no le gusta que prediques a Cristo Jesús, porque lo expones de su maldad, porque lo expones en su pecado. Muchos te van a querer hacer daño, muchos van a desearte el mal por predicar a Cristo Jesús. Y solamente unos poquitos se van a arrepentir de sus pecados. Así que, hermano, te invito a que examines tu vida, a que examines en dónde estás parado. ¿Amas a los hermanos o solamente eres un excelente actor? Amén.